¿Qué tal? Tudo bem? Que tal, doutor? Muito gusto. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Graças por aceitar aí a nossa charla direto de Chile. Sí, Do- Doutor tem dois Instagrams, Doutor Gonzalo Videla e Go Videla. exactamente. El Gobi Dela en realidad es el Instagram personal. Y no lo uso mucho. Bueno, este tampoco. No uso mucho Instagram en general, pero este es el que tengo como para la parte de un par de fotos de implante y cosas así. Sim, sim. Claro, Muito bom. la especialidad que tengo es de implantes. Você faz implantes também, doutor? No, yo específicamente mi especialidad es implantología. Sim, sim. Faz mais implante ou ortodôncia? Principalmente lo que hago es implantes. Implantes, ok. Sí. Então, os mini implantes, mini tornillos, para você é tranquilo, fácil. De hecho, ha sido bastante simple desde el punto de vista quirúrgico porque es poco invasivo. Sim, sim. É... Mire, doutor, como é uma pergunta que os brasileiros gostam que eu faço? Como que é o shelf mandibular do chileno? É ancho? É tranquilo? Porque aqui em Brasil não é tão fácil hacer la técnica de shelf, porque nosotros, brasileiros, no temos un shelf Sí, buenísimo. ¿Comprende? entiendo. Sí, en este caso depende. Por ejemplo, am, hay algunos chilenos en este caso que son descendientes de mapuches y de ese tipo de lado que son del sur, por ejemplo, y suelen ser de mandíbulas muy anchas. Entonces, la zona posterior, o sea, la zona del buccal shelf, ¿cierto? Es muy ancha. De hecho, cuando hago extracciones de terceros molares, por ejemplo, am, para poder llegar a los molares incluidos, tengo que entrar por esa zona justamente, y a veces es muy ancha. Pero el chileno promedio de la capital suele ser muy parecido al brasilero, que la zona ancha suele ser posterior al segundo molar. Uh, você vive em Santiago Sí. e como é o paciente de Santiago? É mais europeu ou uma mescla com nativos, indígenas também, correto? Sí, a veces hay mezcla. Entonces, depende de la persona. A veces puedes encontrar am, esas mandíbulas como muy anchas, estilo asiática, Sim, sim. y otras veces puedes Tranquilo. encontrar esa mandíbula más europea que es más delgada y en la zona posterior es donde tiene esta zona de la línea oblicua externa más ancha. Sí, Sim, e entonces, há muito biprotusos em Chile também, porque eu não ¿no? conozco Chile, pero em outros países latino-americanos, hispanohablantes, há muita biprotusão. Em Chile também? Hay, pero no es tan común, pero sí existe una buena cantidad, no es algo raro, pero no es algo que sea predominante. Sim, bueno, Así que aquí en Chile vas a tener tanto perfil recto, vas a tener perfil cóncavo y convexo y va a ser bastante distribuido tem que estar preparado para para todo. manejar todos esses pacientes, correto? Sí, por eso que yo trabajo con colegas especialistas en ortodoncia. Entonces, por eso que me interesó mucho la parte de microtornillos, MARPE. En ese sentido, el curso que hice con ustedes, que de hecho era muy bueno, me gustó mucho porque era súper explicativo, bien detallado, era bien interesante. Me ayudó harto en justamente la parte, digamos, de poder trabajar en conjunto con mis colegas ortodoncistas. Por eso en sí
Yo personalmente no instalo ortodoncia. Ah, claro. Agora eu compreendo. Você faz toda a parte de anclagem esquelética para o seu colega que é ortodoncista, correto? Efectivamente. Perfeito. Então, você tem muita facilidade no manejo e você tem todo o pensamento de um ortodoncista ao seu lado para manejar a técnica e En conjunto. biomecânica, correto? Oh, perfeito. Exactamente. Esta conexão, esta mescla é essencial para o sucesso. Sí, Perfeito. no, de hecho, esa era la gracia justamente de hacer este curso, justamente para poder comunicarme de mejor forma con el especialista de ortodoncia y así poder hablar el mismo idioma. Perfeito, doutor. É um mercado interessante para você, porque você vai atrair os ortodoncistas, não só o que trabalha com você, as indicações de outros ortodoncistas. Perfeito. Diga, Gonçalo, diga-me como é o manejo do canino retenido, como maneja, porque você hace uma cirurgia com muita mais facilidade que nós outros ortodoncistas. De Diga-me como... hecho, en el mismo curso que hicieron ustedes ahí, encontré muy útil ciertos puntos en particular para poder manejar el tema de la extracción o en este caso la fenestración para poder tirar cierto el canino que está retenido. Yo no conocía, por ejemplo, la técnica esa que se ponía justamente por debajo de la mucosa para poder tirar. Encontré súper interesante esa. Aún no me ha tocado hacerlo porque los caninos retenidos que he tenido que fenestrar han estado principalmente por palatino. Entonces ha sido principalmente am, la técnica convencional, se podría decir. Sim, sim. Pero Todas, ¿sí? todas funcionam bem, doutor. Pero tem todas as alternativas, todas as técnicas funcionam bem para manejar os caninos. E você tenho certeza que faz com muita tranquilidade. A veces, lamentablemente, como trabajo con varios ortodoncistas en diferentes partes, dicen o diagnostican que ese canino no lo pueden retirar. Entonces me dicen, hay que sacarlo. Entonces, me acuerdo justamente del curso, dicen, pucha, en realidad, por lo general, casi la única situación en la cual hay que sacarlo es cuando está anquilosado porque no se puede tirar, ¿no? Pero, pero en estos casos a veces depende del ortodoncista qué es lo que puede hacer y al final de cuentas cuál es el procedimiento a realizar. Sim, Así que, sí. Gonzalo, é que você fazendo a cirurgia para o ortodoncista, isto é uma tranquilidade muito grande para o ortodoncista. Porque não são todos que gostam ou que manejam bem a cirurgia. E a biomecânica, sim, o ortodoncista domina, pero você dominando a parte quirúrgica é bueno, uma conexão, uma combinação belíssima. De hecho, por ejemplo, uno de los datos súper útiles que me sirvió al menos en la parte quirúrgica que aprendí ahí en el curso fue, bueno, lo que hacía yo principalmente era cuando tenía un canino retenido por palatino, generaba la fenestración y automáticamente yo cementaba el botón y lo dejaba o con un elástico o con una cadena, bueno, depende en realidad del ortodoncista y la indicación que necesitaba. Pero una cosa muy interesante que escuché en ese curso justamente era que al momento de hacer la fenestración, eh, retirar justamente la zona de hueso que está contigua a toda la corona para que en la cicatrización esto en rigor colapsara un poco y se expusiera el diente para poder hacer la cementación del botón posteriormente. Sim, é uma técnica, Gonzalo,
foi desarrollada por Chris Chang. Nosotros llamamos de técnica de canino abierta, que se hace em dois momentos. O primeiro, a primeira fase quirúrgica, e depois de 30 a 60 dias, nosotros hacemos a segunda fase, que é a biomecânica. Correto? Essa é a diferença de Sí, técnica convencional com a técnica de Dr. Cristiano. Pelo pensamento é distalizar o canino de las raíces de incisivo central e lateral, para não claro. chocar e não ser uma barreira, correto? Sí, correcto. A veces incluso como salida del curso es usar un microtornillo para poder distalizar el canino y luego usar justamente la ortodoncia para poder moverlo en la dirección deseada, no solamente hacia el diente, sino que hacia donde acomode, donde tendría que estar moviéndose, ya sea hacia distal o hacia vestibular. Sim, nosotros hacemos em duas fases: cirurgia e a biomecânica em segunda etapa, segunda fase, que é mini Sí, tornillo com biomecânica. de hecho tengo una pregunta. Sim, Am, ¿Qué sucede cuando el canino en sí, o sea, cuál sería su manejo si el canino está muy incluido, muy adentro, muito profundo. muy profundo, justamente? Yo lo que hacía simplemente es llegar al canino, pongo el botón adentro y la cadena simplemente lo tira, digo, lentamente después, pero no hago nada más complejo. Nosotros temos mais tempo, tem tratamento, Gonzalo, que eu levei 36, 3 anos para conseguir colocar o canino em posição. Mire, Gonzalo, muito complexo, muito Sí, acima, muito profundo. A primeira opção seria sacar os caninos e a segunda opção seria a tentativa do tratamento conservador, né? claro, Ó, muito profundo. Mire quantidade así de es. ósseo, muito profundo. É complexo. Así es, sí, es justamente ese tipo de casos es Mire, donde surge la duda cuando hay mucho tejido sobre el diente para poder hacer ese tipo de técnica. No podría, por ejemplo, hacer la fenestración y dejar abierto 45 días, por ejemplo, porque se va a cerrar. uh, muitas vezes não, algumas vezes temos que depois de 30 a 60 dias fazer com um bisturi elétrico uma segunda fase, um Perfecto, complemento quirúrgico, quando eles estão muito profundo. entiendo. Excelente pergunta, doutor. Pero são Buen punto. dois tipos de técnicas, né? Cirurgia aberta de canino e a técnica direta. Este foi um caso complexo, muito complexo, pero se não há anquilose, nós conseguimos tratar despacio, pero com anquilose é difícil. Doutor, escute-me. Tem experiência com caninos retenidos anquilosados? Nunca me ha tocado un canino anquilosado. Y eso que he sacado varios. Y he hecho fenestraciones en varios. Pero nunca me he encontrado con uno anquilosado en sí. Sí, creio que há algumas técnicas de luxar o diente e tentar tracioná-lo também. Eu não tenho esta experiência.
pero Mm. é mais complexo ainda quando haver anquilose nesses caninos. Doutor, mire, já teve alguma emergência em cirurgia de canino pelo paladar? Solo hemorragias en realidad, principalmente. Más allá de eso, no, E no, para nada. como manejou a hemorragia? Principalmente, manejo dos formas principalmente, porque no suele ser tan profusa en el paladar, aunque igual la arteria igual suele ser bastante importante, o es genero presión o directamente con electrobisturí. Así rápidamente deja la hemorragia de generarse. Talvez, Principalmente eso, la verdad. talvez um vaso da artéria palatina maior, Mayor. ¿Mm? não diretamente ela, mas uma ramificação, correto? Sí, principalmente porque igual la arteria, bueno, aunque nace muy posterior, igual está en todo el paladar, por lo tanto, cuando es una fenestración principalmente, eh, suelo evitarla. Ahora, si es inevitable por la posición, es difícil porque estaría cerca de los dientes, pero por lo general los caninos para poder fenestrarlo suelen estar bien cerca del rafe medio y en la zona anterior. Sim, sim. Doutores Y de cuando tengo Chile, que sacarlo, ¿sí? aos ortodoncistas de Chile, é importante que fazer essa cirurgia com um cirurgião, com o Dr. Gonzalo de Santiago. Porque, doutor, comigo, uma hemorragia estava solo. É difícil para um ortodoncista controlar essa hemorragia. Para você que tem mais experiência, é mais tranquilo, correto? Claro, es parte de lo que puede pasar por lo general en la cirugía. No es raro encontrarse con una hemorragia. Al final de cuentas, cuando estás entrando en el tejido, tienes una idea dónde está la arteria, dónde están ciertas cosas importantes, pero los pacientes suelen ser muy diferentes unos con otros y hay cosas que realmente están literalmente donde no deberían estar a veces. Así que es algo que puede suceder justamente. Así que no es un problema incontrolable. Obviamente hay que saber los antecedentes del paciente, porque si hay un problema de coagulación o alguna falla de ese tipo, claro, ahí es diferente. Pero por lo general, si un paciente es sano y genera hemorragia, la hemorragia suele ser de fácil control, Vale. sobre todo en esa zona. Sim, sim, vale. Uh, Sí. e, Gonzalo, el mini tornillo em cresta infrazigomática. Ujú. ¿Es tranquilo en Chile? ¿Sabes qué? Aún no lo he hecho. No, no, Aún no no. fez. Aún no he tenido la experiencia de eso todavía. Sí. Lo que sí podría decir al respecto es que, bueno, evidentemente conozco la zona porque pongo implantes en esa zona, injerto en esa zona, hago elevaciones de seno justamente en esa zona y suele ser bien ancho por lo general. Pero en experiencia con respecto a microtornillos hasta ahora, después del curso, he tenido solamente con Marpe. Sí, sí. ¿Y qué tal, Marpe? Tranquilo. Bien, de hecho, mira, a ver, tengo una foto acá. Dame un minuto. Ah, acá, déjame a ver si puedo cambiar la dirección de esta cosa. Ahí sí. Ese sistema, la forma de realizarlo en realidad fue al revés. No fue primero una planificación y después la instalación del aparato. Fue primero la instalación del aparato. Una vez instalado, eh, realizamos un escáner y ahí realicé la medición para poder calcular cuál es el tornillo que necesitaba el paciente. O los cuatro en este caso. Ahí sí. ¿Qué,
Que largura é esse mini tornillo? Comprimento. 14 milímetros. 14 milímetros. Sí, Belíssimo. É o era mais enorme. recomendado, né? Sí, de hecho me llamó la atención, esa paciente en particular tenía la zona del hueso palatino muy gruesa. Sí, Foi tranquilo? Inserção de mini tornillo? Tranquilo? de hecho estuve 5 minutos con el paciente. Sim, sim. Sí, Com, súper rápido. com contraângulo ou torquímetro instalou? Con contraángulo. Lo hice a 40 newton, de hecho. Sim, sim, tranquilo. E Sí. que paciente fala quando coloca o mini tornillo? Siente los nariz, Ah, una presión? no, solo siente presión. Con respecto a esto, no sintió nada en la nariz, no sintió, solamente sintió presión cuando terminé de instalar los tornillos. En sí, el aparato contra el paladar es lo que sentía de presión, digamos, pero no sintió nada hacia la zona superior. Sí. E Así como é, que ahora, bueno, sí, desculpe-me, sí. como é a ativação do expansor, de MARP? Ah, hasta ahora lo que hice con la ortodoncista fue preocuparme de la parte de la planificación, digamos, de los tornillos de la parte quirúrgica, la instalación y la solicitud de un escáner posterior para asegurarme de que haya quedado bicorticalizado, para que el tornillo realmente me asegure que está, digamos, en ambas corticales. Y Ah, así cuando active, ahí recién después del escáner, vamos a ver cómo está todo esto. Debería estar perfeito. bien porque la medición fue con escáner y ahora tengo que medir justamente con el escáner con los tornillos puestos. Entonces, um, con esa confirmación, se activa. Ya estamos Perfeito, haciéndolo de esa forma. perfeito. E como é a anestesia, doutor? Como fez a anestesia para a instalação do MARP? Fue directamente infiltrativa en paladar, nada más, Nos pontos de instalación, dos mini justamente. torneios. Sí, Correto. nada más. Tem doutores que gostam de aplicar anestésia? Ah, carrea, probablemente. Sim, sim, sim. Sí, no creo que no es necesario. Ahora, probablemente, si, por ejemplo, me hubiera equivocado en la medición de estos tornillos, justamente, y me hubiese pasado, quizás hubiese tenido alguna epistaxis, una hemorragia nasal, alguna situación clínica que con la técnica carrea también se puede provocar. Entonces, en este caso, la técnica infiltrativa es suficiente justamente para esto. Y después no hubo ningún tipo de sintomatología, ningún tipo de signo clínico de alguna complicación. Quantos anos tem este paciente? Este paciente tiene aproximadamente 30 años. No tengo la ficha acá, pero es más o menos un paciente de 30 años, más o menos. Un paciente joven, Bueno, 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 pero bueno. no muy joven. Sim. É, ele tem uma mordida invertida total? Como é? Ou não? No, en este caso tiene ¿cómo se llama? El maxilar tiene apiñamiento y en la zona inferior, claro, tiene mordida invertida y aparte de eso, la zona posterior tiene mordida cruzada. Sim. Entonces tiene el maxilar mucho más pequeñito que la mandíbula. Entonces, como que entra, digamos, a la evolución justamente, eh, todos los dientes quedan por dentro de la arcada. Belíssimo. Esta es la situación. Sim, sim. Doutor, para mim é a indicação perfeita. Adulto, maxila pequena e apinhamento severo, que para não ser ou antes de propor uma cirurgia, correto? Então, Claro, MARP é esa es um la idea. espetáculo para este tipo de paciente.
Así que voy a fotografiar a todo el paciente para tener el caso completo hasta el término. De ahí E le mostraré cómo queda. depois eu quero acompanhar também, porque belíssimo caso, está muito bonito, bem instalado. E paciente sente, depois da instalação, muita dificuldade. E o que eles reclamam da técnica MARP? El A único problema en aplicação. sí con respecto a este aparato es que la paciente en un par de horas ya tuvo un poco herida la lengua por la forma de los tornillos. Ese O, fue como el problema principal. o tornilho choca com. Molesta a língua, correto? Exactamente. Entonces le generó herida, porque la zona del tornillo donde está la cabeza justamente, ah, la parte redonda es bien finita. Entonces la paciente, por solo tocarse, se corta la lengua. Si es un problema así. Exatamente. mm, É exatamente o que eu falo sempre, Gonzalo. Às vezes não é a instalação do mini tornilho, a técnica, mas é a moléstia ou a afta que causa na língua que incomoda o paciente, certo? claro, así es. Sim, sim. Sí, así que es una técnica súper poco invasiva, diría yo. Sí, definitivamente. Ahora tengo otro caso que fue bien complicado porque la forma del paladar impedía que pudiera instalar ese aparato. Muito Entonces, atrésico, muito profundo. no era tan profundo, pero la forma que tenía era cóncava, pero la concavidad que tenía era muy pequeña. Entonces el aparato justamente con el tornillo no entraba, quedaba o girado o girado del otro lado. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Y la ortodoncista sugirió un procedimiento con un, se podría decir, marpe modificado, que hicimos una especie como de plaquita de acrílico y a través de la placa de acrílico generar esta fuerza horizontal. De hecho, tengo una foto acá. Ah, dame un segundito. Mm, aquí está. A ver. Ah, olha que interessante. Fala o caso e depois eu vou falar de uma colega aqui. ¿Sí? Así que ese fue el problema. La forma del paladar era imposible, no permitía que pudiéramos instalar ese aparato, que era lo ideal, porque es más pequeño, molesta menos, pero... Así que la idea justamente es poner en esos 4 puntos, ahí marpe justamente para poder hacer este procedimiento. Ahora, en este caso, los tornillos utilizados eran de 14 milímetros y de 10 milímetros en la parte posterior. 14 en la zona anterior y de 10 en la zona posterior. De hecho, a ver, Belíssimo, belíssimo aparato. déjenme ver. Aquí tengo otra foto. Un segundo, un segundo. No se ve tan bien, pero aquí está. A ver. Hubo una complicación ahí, sí. El aparato anterior es absolutamente plano. Y eso es bueno, porque uno puede medir bien desde la zona metálica plana, pasar, digamos, por la parte del tejido blando, la primera cortical y la segunda cortical para poder medir el tornillo. En este caso, no fue tan fácil, porque, claro, yo medí desde donde se terminaba el acrílico, pero el problema es que el acrílico estaba adaptado a la forma del paladar. Por lo tanto, la zona de cada uno de los tornillos no era plana, era inclinada. Entonces eso fue un dolor de cabeza porque um, igual le pedí un escáner de control posterior a esto para ver hasta dónde había llegado los tornillos. Y puede pasar de que no haya llegado a la segunda cortical, porque no pude llegar hasta el fondo.
Los mini tornillos posteriores no llegaron bicorticalmente. Los anteriores, yo creo. Anteriores, Mm, correcto. porque ahí el hueso era muy grueso también. E já começou a ativar esse expansor? No, todavía no. De hecho, el 10 de abril va a comenzar. Gonzalo, olha ¿Sí? que legal. Eu vou ativar os comentários. Mas olha que legal, porque eu pensei. Olha, o doutor Vicente Pacheco, meu amigo. Olha que bacana aqui. Eu pensei já na doutora Patrícia Fraga. É uma brasileira que ¿Sí? vive em Santiago. Ela já me pediu aqui nos comentários o seu contato para poder trabalhar junto com você. Ok? ¿Ok? Patrícia Fraga. Eu vou. Olá, buenas noites. Ela aqui. Buenas noches. Buenas noches. Isso que é legal, porque o teu trabalho aí, poucos fazem, espetacular. Você mostrou um caso mais tranquilo, mais fácil de instalação, e um caso altamente complexo na instalação. Então, pessoal de Santiago, se vocês estão procurando alguém para canino retenido, MARP ou colocar mini tornilho, tá aí o doutor totalmente capacitado e competente para indicar. E não somente Grande Santiago, acho que todo o Chile aí pode procurar aí o doutor Gonzalo. A doutora Patrícia falando, acá não encontra alguém trabalhe com isso. Olá, encontrou esse doutor aí, espetacular. Olá, buenas noites, sou Roberto Castales. Muito gusto, doutor. Olá, Clínica Mucho Face gusto. Dental, Rico Gonza. É teu amigo? Parece que sí. No sé quién de todos, porque esa clínica son muchas personas, entonces, Isso, ¿quién isso. será? É isso aí. Muito espetacular nossa charla, doutor. Gostei muito desse segundo caso. A ortodoncista que maneja com você foi muito bem também, de Sí, de hecho, modificar. ella es excelente, gran profesional. Definitivamente es, o sea, si yo tuviera que de instalarme ortodoncia a mí, yo lo instalaría con ella. De verdad, le tengo mucha confianza. Siempre está estudiando y actualizándose con todo. Espetacular. De hecho, ella fue quien me presentó su curso. Como? Y la doctora con cual yo trabajo, que se llama Mónica Díaz, fue quien me presentó el curso que ustedes estaban dictando. Graças. Um abraço para a Mônica Dias, doutora Mônica Dias. Graças. Siete. Vicente Odonto Acácias. Que qualidade de hueso podemos encontrar em essas zonas do paladar? Doutor Vicente, é a zona T. A zona T é uma zona de Tipo, yo creo. ótima qualidade óssea. Correto, Gonzalo? Sí, de hecho, en esa zona, como está cerca del RAFE medio, el tipo de hueso que hay ahí, yo diría que es un tipo 2 más o menos por lo general. Debería ser más o menos algo así. Muy buen hueso. Muito bueno. Hueso Sí. é onde que temos os menores índices de perdas de mini tornillo também, não somente para MARP, pelo para manejar os caninos retenidos também. Sí, además en esa zona es solamente encía, literalmente. Entonces, no hay un problema que haya mucosa, que sea principalmente donde se acumule esa comida típica o esa inflamación por estar en zona, digamos, de tejido blando. Así que sí, un buen lugar. Belíssimo. Doutora Ursa Barrientos, grande profissional é o doutor Gonzalo Videla. Ay, ay.
Sí, Vicente, bueno, Vicente, novamente, que diâmetro e longitude se recomenda para a zona do paladar? 14, né, doutor? en este caso yo, Pero tem que estudar com a tomografia, correto? sí, en este caso yo usé tornillos de 2 milímetros por 14, 2 milímetros por 8 y 2 milímetros por 10. Eso fue lo que usé en esos dos casos. Y Perfeito. en la, y en la zona posterior era mucho más delgado que la zona anterior, por supuesto, por la distribución del hueso en la zona, por supuesto. Entre más anterior sea, claramente hace más grueso. Doutora Mary Quintana, felicidades, doutor Videla. É o trabalho que realizou em Cochabamba, Bolívia, também foi muito Sí, profissional. Já también foi he para trabajado ahí. Cochabamba, doutor? Mi esposa es dentista también, es boliviana. Y hemos ido para allá también justamente a... Ella tiene una consulta allá y trabajamos de repente allá en Cochabamba. Tua esposa é cochabambina? Sí, E eu tenho muitos ah, amigos de lá. Cochabamba vive para, como habla, vivem para comer, correto? correcto, exactamente. No comen para vivir. E, Sí, tienen muchos platos muy, muy, muy ricos. Sí. Vicente, novamente, Ah, que tempo tenho que esperar para ativar o disjuntor? Eu gostei muito que o Dr. Gonzalo ele saca outra tomografia para mirar se os mini tornilhos estão bicortical antes da ativação. Espetacular. Eu vou começar a hacer isto, doutor. Perfeito. sí, bueno, buena idea. Así me aseguro que está en buena posición, porque en Perfeito. realidad retirarlo y poner otro ahí más largo o cambiarlo es una situación súper súper rápida. E, No es algo traumático, no genera problema al menos. doutor Roberto Salles, tenho um bom amigo, doutor Juan Otaviano, eu me ha involucrado em este sistema. Además, para a retenção com mini implantes, lo llama técnica de Corujinha. Graças, doutor. Vicente, sou ortodoncista UBA. Esa Agradeço muito la enseñanza. ¿Qué es UBA? universidad, Ah, ok. ah, BA, serían las iniciales de la universidad, me imagino yo. Sí, sí. VA. Ah, doutora Fabiola Quinteiros, que outras alternativas há à la técnica MARP? É uma técnica para expansão, para não fazer a cirurgia, principalmente em adultos. Ok? Correto, doutor Gonzalo? Perfecto. Sí, el curso ha sido muy útil, definitivamente. De hecho, hoy Doutor, día mismo estaba conversando con un colega que es ortodoncista y me solicitaba hacer justamente eso, MARPE, porque él no manejaba esa parte. Él puede sim, hacer la indicación, pero me dice que no quiere meterse en eso, porque no le gusta mucho la parte más bien quirúrgica, sim, aunque es poco invasivo. mas é importante para o ortodoncista que tem um profissional como você que maneja tudo e o ortodoncista que não quer se meter com MARP e mini tornilho, solamente faz a ativação, maneja tudo e você hace tudo. Correto, doutor? O sea, no, no todo, porque ortodoncia no es mi área, pero claramente ayudo, digamos, a lo que necesitan. Bueno. Doutor, é formado em que universidade? Universidad del Estudiou Desarrollo de Santiago. Santiago. Bueno, Universidad del Desarrollo. Así se llama la universidad, aquí en Santiago. sim. Y luego me especialicé ahí también. Muito bueno. Quando
eu for para Santiago, eu vou te visitar e visitar a doutora Patrícia também. Será muito gosto conhecer personalmente, ok? Un gusto, Doutor, claro. graças pela receptividade, pela charla. Palavras Gracias. finais, Okay. fique à vontade, doutor. ¿Cómo? Pode se despedir, fique à vontade para as palavras final. Ah, algo que quiera que diga a la gente que está aquí escuchando. Sim, sim, fique à vontade. No, bueno, definitivamente les recomiendo, si son dentistas, que hagan curso con ustedes. Definitivamente es muy bueno. Yo aprendí mucho y suelen ser largos, pero vale la pena. Muy explicados, buenos videos, están siempre dispuestos a responder las preguntas. Y es bien interactivo, con casos clínicos. Así que yo recomiendo mucho estos cursos. Graças, doutor. E quando vier para São Paulo, me chama que também vamos trocar Bien, ningún ideias. problema. Você vai para o meu consultório para manejarmos caninos retenidos e outras coisas Voy a tomar insanas. esa palabra. Si estoy allá, voy a comunicarme con usted. Claro, claro. Graças, ¿Sí? doutor. Buenas noches. Gracias a Muito usted. Buenas obrigado. noches. Graças.